sufrí, clavos en tierra, sangre derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló, inmenso sacrificio de vida al pecador se entregó. En mi lugar me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Padre Celestial, en este momento agradecemos porque nos traes pan fresco para nosotros nuevamente. Pedimos que tú puedas estar con nosotros. En el tema de hoy es posible que alguna mente de los que pueda estar escuchando tu palabra se torne en buscar una decisión donde pueda ser de repercusión en la búsqueda de tu rostro. Y es por eso que pedimos que en este momento puedas acompañarnos y nos puedas dirigir desde principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta la historia de un bufón que es la persona que se encarga de hacer reír a las demás personas, y mientras él estaba ejerciendo su trabajo para un califá, para un prominente líder religioso del Antiguo Oriente, ofendió sin querer a este califá, y el califá, para entonces defender su honor, llama al bufón y le dice: mira, yo por esta ofensa que has hecho necesito condenarte a muerte.
pero como tú has sido un buen bufón, has hecho un buen trabajo aquí en la corte, te voy a dar la oportunidad de que elijas la forma en que tú quieras morir. El bufón le contesta de la siguiente forma: mira, si me das a escoger la forma en que quisiera morir, me gustaría morir de vejez. La vida está llena de muchas decisiones y la vida no siempre nos da la oportunidad de escoger la forma en que vamos a morir. Pero sin embargo, sí nosotros podemos elegir la forma en que debemos vivir. Hora tras hora, minuto a minuto, día tras día, nosotros estamos entrando en decisiones. Decisiones buenas, decisiones malas, decisiones difíciles, decisiones muy fáciles, decisiones de bondad, decisiones de egoísmo. Todo está lleno de decisiones y la vida nuestra no es sino la suma de todas las decisiones que hemos tomado durante toda nuestra vida. En la escena de la muerte de Cristo se caracteriza por 3 cruces. Y nosotros queremos usar esta misma escena para ilustrar la realidad de la salvación. Solo existen 3 factores importantes en el proceso de la salvación. Está el que murió por el pecado, está los que mueren al pecado y está los que mueren en el pecado. Existen solamente 3 cruces, o sea, 3 opciones. Está la cruz de la redención, está la cruz de la aceptación y también está la cruz del rechazo. Solo existen 3 personas. Está el Salvador, está el Santo y está el pecador. No hay unas otras posibilidades que podamos enumerar en respuesta a la salvación del hombre. Y esta es la lección principal de las 3 cruces en ocasión de la crucifixión de Cristo. Es que Dios utilizó a Jesús y a los 2 criminales que estaban a cada lado de él para dramatizar las únicas respuestas posibles al llamado que Dios nos está haciendo a la salvación. O es creencia o incredulidad, es aceptación o es rechazo, o es arrepentimiento o impenitencia. Cada uno al lado de Jesús, como ya te mencioné, esas 3 cruces fueron llamadas por 3 nombres diferentes. Está la cruz de la redención, la cruz del rechazo o la cruz de la aceptación. Vamos a hablar entonces acerca de la cruz del rechazo. En esta cruz estaba allí una persona que era uno de los ladrones que murió como vivió en su pecado. Físicamente estaba cerca de Cristo, pero igualmente estaba lejos de él espiritualmente. Jesús pudo haberlo salvado si él hubiese reconocido al que estaba junto a él muriendo de forma injusta. Quisiera compartir ahora contigo lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Quiero que notemos algunas cosas particulares de este ladrón en particular. Y es que en sus palabras no había ninguna admisión de culpa. Él no estaba interesado en admitir que realmente él estaba allí porque le merecía estar en ese lugar porque había cometido grandes faltas. Él no estaba sino disgustado porque había sido atrapado y lo que tenía era una tristeza humana dentro de él porque ya no tenía alternativa. En otras palabras, él no se sentía mal porque había ofendido a Dios. Él lo que se sentía mal era porque estaba en ese momento arrastrando la consecuencia de su pecado. Voy a repasar contigo
parte de lo que acabo de leer del versículo 39 del libro de Lucas capítulo 23. Porque en la conversación, en este aparte que hace este ladrón, lo que hace es crear duda e incredulidad hacia la cruz de Cristo. Mira lo que dice. Él dice, si eres el Cristo. O sea, cuando nosotros podemos enfocar esto, él realmente no está pensando que el que está al lado de él es realmente el Hijo de Dios. Él realmente no cree que ese sea. Él entiende que el que está al lado de él es otro malhechor, otro ofensor de la ley, como él mismo lo estaba ejemplificando, más el que estaba al otro lado también. Es interesante porque si yo tomo las mismas palabras que Satanás le dirige directamente a Jesús en lo que está registrado en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 3, en ocasión en que Jesús está siendo tentado directamente por el enemigo, miren cómo dice, como el diablo le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Te fijas que el enemigo siempre está sembrando la duda y la incredulidad y las utiliza directamente para atacar el entorno de lo que es la salvación? Tenemos que darnos cuenta que el autor de la confusión directamente es el enemigo, y él quiere que las personas duden directamente sobre el plan de salvación y cómo éste funciona. En este aspecto tenemos que buscar como referencia lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, es necesario creer, es clave el poder creer, porque sin fe, sin confiar, sin creer, es imposible el que nosotros agrademos a Dios. Finalmente, en esa cruz del rechazo notamos entonces también una falta de humildad. En vez de esta persona buscar la misericordia, él continúa en su avance en poder despotricar directamente contra el que estaba a su lado, sin entender que aquel que estaba a su lado era totalmente diferente y que él sabía que los cargos que estaban pesando sobre él no eran como los que él estaba cargando, que sí tenían justificación. Voy otra vez a Lucas 23:39 para repasar otro concepto de ese versículo. Porque este ladrón lo que hace no es sino insultar a Jesús y también burlarse. ¿No es esto lo que sucede con la mayoría de las personas con quienes nosotros tratamos de compartir las buenas nuevas de salvación? ¿No te has dado cuenta cómo la gente se burla, cómo la gente rechaza, cómo la gente a veces hasta nos insulta por poderle comunicar estas verdades que nos han llevado a nosotros tener la paz en nuestros corazones? El corazón de este ladrón en la cruz de rechazo demostró que tenía un corazón lleno de orgullo y terminó rechazando únicamente a aquel que podía salvarlo. Quiera Dios que en esta hora tú puedas en tu corazón permitir que Cristo pueda estar allí presente, y que por nada del mundo el orgullo y la exaltación propia te puedan hacerte separar del único que te puede estar ofreciendo la salvación en este momento. Con esa cruz de rechazo aprendemos que Jesús puede salvar al profano, Jesús puede salvar a la persona que no es apta, Jesús puede salvar a la persona que menos nosotros nos imaginamos y la menos que podamos cualificar dentro del concepto humano. Pero Jesús no puede salvar a una persona que no esté dispuesta a ser salvada por Él. Aquí también hay una prueba de que no podemos esperar hasta el último momento
para entonces nosotros entregar nuestra vida a Cristo Jesús, porque puede ser ya demasiado tarde, porque las circunstancias en ese momento no nos van a favorecer para tomar una decisión que, si hubiésemos aprovechado en el tiempo oportuno, hubiésemos escuchado la voz de Dios de una forma diferente, y nuestra respuesta a esa voz hubiese sido que hubiésemos tomado el tiempo para tomar una decisión de estar del lado de Cristo en todo momento. Aquí también, en esta cruz de rechazo, hay una prueba de que la salvación, en cuanto al tema de la salvación, Cristo no lo fuerza a ninguna persona. La elección de la salvación siempre va a estar del lado de la elección del ser humano. No es impuesta. Cada persona, tú tienes que decidir personalmente si quieres estar del lado de Cristo, porque en ningún momento Dios te va a forzar a tomar esa decisión. Dios te va a presentar la alternativa que Él te da de vivir por la eternidad, pero siempre la decisión va a estar del lado del ser humano. Y aquí está también la prueba de los que insisten en rechazar la oportunidad y que realmente se van a perder para siempre. Por eso es importante el que nosotros podamos, el que tú puedas tomar una decisión directa por el Salvador. Vamos a hablar entonces acerca de la cruz de la aceptación. Esta es la cruz del criminal cuya vida fue corta, pero fue una muy bendecida. Yo considero que es muy interesante que también este ladrón se burló, como el otro ladrón, de Jesús mientras estuvo allí colgando en la cruz. Pero lo importante que debemos nosotros examinar es que luego esta actitud cambió, y también cambió los pensamientos que éste tenía con respecto a Jesús. Solo el Evangelio de Marcos es el que nos agrega que ese criminal decidió que esta respuesta que él tenía no sería final, y que luego entonces cambiaría sus pensamientos, y que esto le otorgaría el derecho entonces a poder ser redimido por aquella misma sangre que estaba siendo derramada por el compañero que estaba juntamente a su lado. Este ladrón imploró el arrepentimiento, este ladrón imploró la misericordia, y en primer lugar lo que tenemos que observar era que temía a Dios. En Lucas, entonces, el capítulo 23, pero ahora en el versículo 40, miren cómo dice: ¿ni aún temes tú a Dios? Le dice entonces al otro ladrón que está al extremo, y que como mencioné anteriormente, en la cruz de rechazo, este ladrón era el que se estaba burlando directamente de Jesús. Pero ahora este ladrón que está en la cruz de la aceptación es quien entonces le llama la atención a este ladrón. Él sabía que solamente Dios es quien puede controlar el destino de la decisión que tome el hombre. Él se dio cuenta de que aquel que estaba en el centro de ellos dos era el único que podría controlar su vida, que hasta ese momento había sido una vida desenfrenada, había sido una vida totalmente desviada, había sido un chasco, había sido un asco la vida que había llevado. Pero ahora, en este cambio de pensamientos, en este cambio de actitud, se había dado cuenta que realmente quien estaba allí colgando juntamente con él en aquellos maderos era aquel que podía cambiar la historia de su vida, aunque fuera en los últimos minutos de su vida. Tercero, tenemos que nosotros entonces ahora recordar es que este ladrón en la cruz de la aceptación es el que reconoce su pecado, es el que reconoce que merece su sentencia. Y si vamos al versículo 41 del libro de Lucas, capítulo 23,
Él entonces le dice al ladrón que está al extremo de él, en el de la cruz de rechazo, le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos según nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Mira, tenemos que entender que finalmente este ladrón fue el que se dio cuenta que solamente Jesucristo lo podía salvar. Y se volvió entonces hacia la cruz que estaba en el centro, la cruz de la redención, y pronunció estas palabras. Necesito que puedas prestar atención a estas palabras, que yo sé que las has escuchado en múltiples ocasiones, pero ahora se hace importante el que le prestes atención a lo que dijo este ladrón allí, que estaba siendo enternecido por el poder de Cristo Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué clase de pedido este? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira, este ladrón actuó diametralmente opuesto al pensamiento del ladrón que estaba en la cruz del rechazo. Este ladrón vino a Jesús con humildad. Este ladrón admite su pecado, acepta su sentencia de muerte y solamente está implorando para que la misericordia de Dios le pueda estar acompañando. Este ladrón en la cruz de la aceptación creyó en el nombre del Señor Jesucristo, que lo podía salvar. Ahora es que me hace recordar las palabras que está en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 y que comparto directamente contigo, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y yo glorifico y bendigo el nombre de Dios en este momento, porque todas las personas que realmente reciben al Señor, esas personas que abren su corazón para entregar su vida a Cristo y dejan y no les importa cómo ha sido su vida, echan a un lado todo ese orgullo, toda esa autosuficiencia y se presentan implorando la misericordia de Dios, son aquellos que, según este versículo nos dice, nos recalca que son los que se le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiera Dios que en este momento que te estoy hablando a ti directamente, puedas abrir tu corazón directamente al Señor y que te olvides de tu vida pasada, que te olvides de la arrogancia que pueda existir dentro de tu ser, que dejes de luchar contra todas aquellas cosas que te están atando a este mundo y que por fin, como este ladrón en la cruz de la aceptación, puedas rendirte a los pies de Cristo Jesús y decirle al Señor: Señor, ten de mí misericordia y cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Voy a hablar ahora de la cruz de la redención. Esta es la cruz de Jesús. Esta es la cruz que está exactamente en el centro y es la mayor de todas las demás cruces, porque aquí encierra la doctrina principal que está en las Sagradas Escrituras. Me encanta la manera en que Jesús, aún sufriendo en la cruz del Calvario, pasando por todas las cosas que estaba sufriendo en ese momento, mientras todavía sentía el dolor de los clavos, mientras las personas estaban burlándose de él, mientras allí su rostro estaba sangrando por la corona de espinas que había sido incrustada en su cabeza. Con todo y eso, sus sentidos estaban directamente inmersos en esta corta conversación que estaba teniendo con este ladrón, con este ser humano
que sin lugar a dudas ante nuestra mente no era apto para el reino de los cielos, pero Jesús sigue enfocado en poder demostrarnos a nosotros que no importa la situación difícil por la cual un ser humano esté pasando, siempre y cuando la voz nuestra esté dirigida a buscar la salvación, no importan las condiciones por más difíciles que sean, Dios va a estar escuchando nuestro pedido y vamos a estar alcanzando la salvación por los méritos de Cristo Jesús. Mira cómo Jesús le contesta ahora ante el pedido de este ladrón que le dijo: cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Estoy en el versículo 43 del libro de Lucas, capítulo 23, y Jesús le contesta de esta forma: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Mira, la cruz de Jesús fue la cruz de la redención, fue la cruz del perdón, fue la cruz de la reconciliación con Dios y fue la cruz donde allí Jesús le dio esperanza al hombre, pero también le dio la completa seguridad. Y hoy más que nunca, tú debes tener la seguridad de tu salvación si en estos momentos estás tomando la decisión más importante de tu vida de poder entregar tu vida a los pies de aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Esta cruz de Jesús nos ofrece a nosotros esperanza, nos ofrece seguridad, como ya te mencioné, porque la cruz no era la respuesta final de Dios, sino una tumba vacía. Cristo resucitó y su muerte, si la vemos, no fue una muerte permanente, porque Él, como ya te mencioné, resucitó, y su muerte fue una muerte por el sacrificio, por el pecado, y ese sacrificio fue por ti directamente y por mí que te estoy hablando en este momento. Yo me pregunto, ¿cómo tú estás viendo ahora mismo la cruz? Te voy a dar una ilustración. En uno de los descubrimientos más recientes que se ha hecho de las excavaciones arqueológicas de las ciudades del lejano oriente, en uno de esos murales habían colocado la etapa de la crucifixión, habían dibujado las 3 cruces, y exactamente en la cruz del medio, la que se supone que estuviese allí el cuerpo de Cristo Jesús, apareció un hombre que la cabeza era una cabeza de burro, porque las personas lo que hacen es burlarse, las personas se están mofando, las personas ridiculizan a aquellos que han tomado decisiones por Cristo hasta el día de hoy, y lo seguirán haciendo por el resto del tiempo, porque son agentes del enemigo. También encontraron otro dibujo muy cercano a este mural de esta ciudad, donde había un joven que tenía sus manos alzadas y que allí él estaba implorando el perdón del Señor, y debajo de esta imagen entonces había una inscripción que decía: él adora a un cierto Dios, a un Dios crucificado. Acuérdense que la mentalidad de las personas de este lejano oriente en la antigüedad reconocían lo que dice en el libro de Deuteronomio claramente, que maldito es aquel que es colgado en un madero. Ellos nunca aceptaron el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. De hecho, todavía esas personas piensan que el Mesías no ha llegado y están tan lejanos de la salvación, y es lamentable el hecho de que tengamos que nosotros compartir estas palabras contigo en esta hora, porque el enemigo está haciendo un gran trabajo en tratar de desviar nuestra mente de la decisión más importante que debamos tener, la decisión más importante de tu vida. El enemigo la está luchando en estos momentos, y tú estás pasando por ahora un momento de confusión, puedes estar pasando por un momento de lucha mental, pero es el momento en el cual más que nunca te tienes que aferrar por fe en creer en que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, y que este es el momento en que debes tomar, como el ladrón de la cruz de la aceptación, la más grande decisión de toda tu vida. Es por eso
que para ti es importante cómo tú estás viendo la cruz. Hay muchas personas que no le dan sentido a lo que pasó en la cruz, pero realmente la cruz fue una gran exhibición del poder de Dios. Al concluir este tema, yo te quiero preguntar, ¿en qué cruz tú te encuentras ahora? ¿Estás en la cruz del rechazo o estás en la cruz de la aceptación? Mira, yo te quiero decir que las riquezas, los títulos académicos, tu estatus social, la manera en que tú entiendas que tu vida se ha desarrollado hasta el día de hoy, nada de esto te puede ayudar en el momento en que llegue la muerte. Todos hemos visto cómo las personas siguen muriendo de forma natural y nada de lo que han tenido, nada de lo que han logrado los ha podido salvar. Porque la Biblia sigue declarando la verdad que el ser humano no quiere entender. La paga del pecado es muerte. El salario, el resultado del pecado siempre va a ser la muerte. Y el ser humano ha luchado por querer conquistar la muerte, pero hasta el día de hoy esto no se ha logrado hacer. Es por lo tanto importante que entendamos que Dios nos está haciendo un llamado especial. Dios te está haciendo un llamado especial en este momento. Y si todavía es la hora que tú no has visitado al Calvario dentro de tu corazón y no has conocido a Jesús como tu Salvador, tu vida entonces se ha estado desvaneciendo. Y a menos que vengas a Jesús directamente, esta vida que has estado llevando hasta ahora se va a desvanecer para siempre. No pierdas la oportunidad que Dios te está dando para que nuevamente puedas entonces entregar tu corazón al Señor. Si eres creyente, es momento de que renueves tus votos al Señor. Y si hoy me está escuchando una persona que aún está en el valle de la indecisión, es el momento de que tomes la decisión de estar en la cruz de la aceptación y que el Señor igualmente te prometa lo que le prometió al ladrón de la cruz de la aceptación. Yo te prometo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Termino con las palabras del versículo que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20, que dicen: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Que Dios te pueda bendecir y que igualmente puedas dejar todo a un lado y que le des espacio al Espíritu Santo para que toque tu vida y que puedas tomar decisiones de vida eterna, donde únicamente la vas a encontrar en la cruz de la salvación, mirando entonces a la cruz de la redención y olvidándote de la cruz del rechazo.